Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Reciban la bendición del Señor. Este va a ser el medio por el cual vamos a estar transmitiendo las enseñanzas los días sábados, al menos mientras la emergencia sanitaria que a todos nos aqueja, pues termine, y esperamos que esto sea pronto, que Dios mediante. Haciendo esto, pienso en Pablo, porque Pablo escribió sus cartas desde una prisión. Ahora esta Paulina les va a predicar desde su lugar de confinamiento involuntario. Realmente para mí esto es un desafío porque jamás he hecho algo así, de predicar a través de una grabación para que pueda luego ser expuesta. Y como dijo Pablo, a todo me he hecho a causa del Evangelio, y si estoy presa, prefiero estar presa del Señor. Quiero empezar haciendo un breve resumen de lo que vimos la semana anterior. La semana anterior abrimos la puerta de la fuente. Habíamos dicho que este es el lugar de provisión, que este es el lugar donde Jesús estuvo presente para que el encuentro con la samaritana. El Roy, el Dios que todo lo ve, es quien conoce tu necesidad, es el que conoce nuestra necesidad. Y cuando Dios se determina, Él tiene esos tiempos de llegar al lugar preciso para tocar tu vida. Así fue como la samaritana, que no iba en búsqueda de una vida eterna, iba en búsqueda de agua, de la provisión diaria quizás para su familia, y encontró la salvación. Vamos a leer en Juan 4:15, me van a permitir para hacer el enlace con la enseñanza de hoy. La mujer le dijo: Señor, dame de esta agua para que no vuelva yo a tener sed ni tenga que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: Ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho. Al oír esto, la mujer le dijo: Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados los samaritanos adoraron a Dios aquí, en este monte, pero ustedes los judíos dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. Jesús le contestó: Créeme, mujer, que llega la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Ustedes no saben a quién adoran, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. La mujer le dijo: Yo sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo, y cuando Él venga nos explicará todo. Jesús le dijo: Este soy yo, el mismo que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se quedaron extrañados de que Jesús estuviera hablando con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué quería o qué estaba conversando con ella. La mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo, donde dijo a la gente: Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Entonces salieron del pueblo y fueron donde estaba Jesús. Mientras tanto los discípulos le rogaban: Maestro, come algo. Pero él les dijo: Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿será que le habrán traído algo de comer? Pero Jesús les dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su trabajo. Ustedes dicen: todavía falta 4 meses para la cosecha, pero yo les digo que se fijen en los sembrados, pues ya están maduros para la cosecha. El que trabaja en la cosecha recibe su paga, y la cosecha que recoge es para vida eterna, para que tanto el que siembra como el que cosecha se alegren juntamente. Pues bien dice el dicho, que unos siembran y otros cosechan, y yo los envié a ustedes a cosechar lo que no les costó ningún trabajo. Otros fueron los que trabajaron, y ustedes son los que se beneficiaron de ese trabajo. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía, y dijeron a la mujer: Ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de veras es el Salvador del mundo. Bien, la puerta que vamos a abrir hoy es la puerta del pescado. La samaritana se convirtió en la primera mujer evangelista, dado que
A través del testimonio de ella, otros samaritanos creen. No se menciona que haya habido otra población que le haya pedido a Jesús que se quedara. Más bien lo contrario. Yo recuerdo al gadareno que los de ese lugar le pidieron que se vaya. En cambio aquí, los samaritanos, que no eran los más queridos por los judíos, sin embargo, ellos también tuvieron su encuentro con el Señor. Lucas 19:10 dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque sea tu Espíritu hablando a nuestro corazón y trayendo la enseñanza que tú quieres. Que llegue, Señor, a caer en esa tierra fértil para que produzca ese fruto. Y que en este tiempo traiga esperanza, traiga vida, traiga verdad. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, porque tu palabra es luz, porque tu palabra nos llena, porque tu palabra trae contentamiento. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos porque aún nos posibilitas el que podamos dar continuidad a la reconstrucción de las murallas y de las puertas de Nehemías y traer esta enseñanza a nuestras vidas para que tengamos la aplicabilidad de esas verdades eternas. Te bendecimos y que seas tú abriendo el corazón, el espíritu de cada hermano, de cada hermana, de cada persona que escuche este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, les decía que vamos a ver la puerta del pescado. Y aquí hay un enlace entre lo que vimos la semana anterior y lo que vamos a ver hoy. Y más adelante les voy a explicar. Quiero leer lo que dice en Nehemías 3:5. Los hijos de Sená reconstruyeron la puerta de los pescados. Ellos lo hicieron todo. Cortaron las vigas, colocaron las puertas e hicieron los cerrojos y las barras. Meremot, hijo de Urías y nieto de Cos, reparó la sección siguiente de la muralla. El tramo siguiente lo reparó Mesulam, hijo de Berequías y nieto de Mesesabel. El tramo siguiente lo reparó Sadoc, hijo de Bana. A continuación de ellos estaban los hombres de Tecoa, pero sus jefes no quisieron colaborar con los que dirigían la obra. La puerta de los pescados es el lugar por donde traían valga la redundancia, los peces del mar de Galilea y entraban por este lugar. Entonces seguramente no era un olor tan agradable el de esta puerta, como no son agradables la vida que tenemos sin Cristo. ¿Cómo llegamos? Yo he escogido algunos significados de los nombres de quienes reconstruyen esta puerta porque me parece muy interesante el dar a conocer cuáles son las características, qué es lo que va a caracterizar esta puerta. Entonces tenemos que Sená es un grupo grande de exiliados no identificado, o también muchos se refieren al lugar, es decir que luego del exilio babilónico los que retornaron a Jerusalén provenían de este lugar, o era el padre de muchos, pero eran varios. Entonces a mí lo que me trajo es que la salvación es para todos. Meremot significa elevación, porque definitivamente la evangelización es un plan divino, es iniciativa del Padre. Mesulam significa recompensado, ya lo habíamos visto en una anterior puerta. Dios Padre salva al mundo, ¿por medio de quién? De Cristo, y Él es nuestra recompensa. Berequías significa Jehová bendice, quien tiene al Hijo tiene la vida. Mesesabel es Dios libera o liberado, rescatado por Dios. Aquí como que ya entramos en más significación de esta puerta. Obra de expiación, porque nosotros fuimos comprados por el precio de su sangre para ser liberados. Sadoc significa justo, recto. Fuimos hechos justicia de Dios en él. Tecoa, los líderes no colaboraron. Literalmente la idea en hebreo es que ellos no se sometían, que ellos no inclinarían sus cuellos a lo que Jehová quería que hicieran. El verdadero problema entonces aquí es la sumisión. Entonces entender que para entrar por esta puerta necesitamos tener una actitud sumisa, una actitud donde ya no cabe el orgullo, donde confesamos nuestra necesidad de Dios, cuando vemos nuestra condición. En el pasaje de la samaritana vemos que ella les dice al pueblo: miren, vengan, vean lo que Él me ha dicho cómo ha sido mi vida.
Y ellos creyeron ya no solo por el testimonio de esta mujer, sino también porque tuvieron ese encuentro personal con Dios. La puerta del pescado es justo eso, el que podamos tener ese encuentro personal con Dios, el que podamos ver cómo está nuestra vida, que seguramente como el pescado, que apesta, pero que es muy sabroso cuando lo comes. Y sí, o sea, el olor del pescado no es tan agradable como no es agradable el pecado, pero la salvación sí. El pescado entonces, la puerta del pescado va a representar al evangelista. ¿Y quién es su guardián? El Espíritu Santo. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque encontramos en Hechos 1:8 que había una promesa. Jesús se había ido, pero les había dicho a los discípulos que cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y todas las partes lejanas de la tierra. Sabemos que efectivamente ellos reunidos en el aposento alto, un viento recio vino y ellos empezaron a hablar en la lengua natal de los otros, de la gente de la región, en distintas lenguas. Recibieron poder para predicar. Es así que Pedro en su primera predicación evangelizó como a 5,000 personas, y sin contar los niños y las mujeres. Vemos cómo la sombra de los discípulos sanaba. Tan solo pasaba por ahí, su sombra levantaba a los enfermos. Entonces, definitivamente, la iglesia no volvió a ser la misma desde que recibieron la impartición del Espíritu Santo. Y de hecho, es a través del Espíritu Santo que esta obra se hace, porque el plan de evangelización es algo que está en el corazón de Dios. La puerta del pescado no es otra cosa sino salir a buscar esas almas perdidas para el reino. Si esta puerta está rota, quiere decir que la iglesia no ha entendido este llamado y que cada creyente es responsable, que cada creyente debe estar comprometido con esta misión. Leemos en Mateo 4:18-20. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo 13:47-48 dice, el reino de los cielos es como el pescador que tira la red al agua y recoge peces de todo tipo, buenos y malos. Cuando se llena la red, la lleva a la orilla y se sienta a escoger los pescados. Los buenos los echa en una canasta y los malos los desecha. Qué interesante el ver cómo Jesús llama a sus discípulos que eran pescadores y les llama en un lenguaje que ellos podían entender. Seguro ellos sí entendían qué significaba ser pescadores de hombres. Pero a mí me llamó la atención y me pregunté, ¿qué se necesita para pescar? Probablemente de perseverancia, de paciencia, probablemente de condiciones ideales para la pesca. Necesitas conocimiento de mareas, quizás de las fases de la luna, de las temporadas de los peces, no sé si el agua está fría o caliente, en fin, tipo de redes, de anzuelos. Y definitivamente de un carácter paciente, esperar hasta que los peces lleguen. Romanos 10:13-15 dice, Dios salvará a los que reconozcan como su Dios, pero ¿cómo van a reconocerlo si no confían en Él? ¿Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él? ¿Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo? ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si no los envía? Como dice la Biblia, qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias. El Evangelio son esas buenas noticias de salvación. Pero aquí hay una exhortación en que pidamos de que hayan esos obreros que lleguen a la mies. El proclamar el Evangelio es parte de una iglesia sana y Dios nos lo ha encargado. Leemos en 2 Corintios 5:18-19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo por lo que Jesucristo hizo. Y Dios nos lo ha otorgado, la tarea de reconciliación.
Dicho en otras palabras, en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con Él, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros de este mensaje de la reconciliación. Marcos 16:15. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Hasta el cielo hace fiesta cuando hay un pecador que se arrepiente. Habíamos visto en la puerta de las ovejas, que estaba la torre de Hananea, que son 100, y la de Hanael, que es la puerta de la misericordia, de la gracia. Y yo veía cómo tenía esto relación con las 99 y la ovejita que se había perdido. Eran 100, no 99. Y dice que el pastor fue en búsqueda de esta única ovejita que se extravió, a rescatarla. Es así Dios. Dios va al rescate aunque sea de uno, como fue en el caso de la samaritana, fue por una, aunque hubo un efecto multiplicador. En el caso del gadareno igual fue por uno, y tuvo que inclusive enfrentarse contra una tormenta y reprender al viento y reprender al enemigo que se oponía, para que él llegue a ese lugar. Y fue por la salvación de uno. Lucas 15:7 dice: les digo que lo mismo pasa en el cielo. Hay más alegría por un pecador que se arrepiente que por 99 juntos que no se arrepienten. Esta puerta del pescado tiene esta relación con lo que les acabé de leer hace unos instantes sobre Juan 4:15, porque la mujer samaritana reconoce que quien le habla sabía de su vida, sabía de lo que ella había hecho, y eso es lo que les testifica a los demás samaritanos. Miren y vean lo que él me ha dicho. ¿No será este el Mesías? Cuando Jesús se presentó, le dijo: este soy yo, el mismo que habla contigo. La puerta del pescado es la oportunidad que todos los seres humanos tenemos para encontrar la respuesta que Dios dio al pecado, la salvación a través de Jesucristo. Les había dicho que las puertas de Nehemías son 10 externas. Esta puerta del pescado para nosotros es la 9ª puerta. La próxima semana estaríamos abriendo la última puerta. Sin embargo, encontré que existen 2 puertas internas: la puerta de Efraín y la puerta de la cárcel. La puerta de Efraín, leemos en Nehemías 8:16. Salió pues del pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de las puertas de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Resulta que esta puerta era el lugar por donde se vendían las frutas, era el lugar del pan recién horneado, era el lugar de la venta del vino. Entonces era una puerta seguramente muy atractiva, muy diferente a la del pescado, porque la del pescado el olor no ha de haber sido tan agradable, pero en cambio aquí esta puerta debió haber sido muy apetecible. No se menciona que esta puerta haya sido destruida, capaz porque estaba interna. Por eso no se habla de quién la reconstruye, pero sí se habla de que festejan una fiesta y decoran con enramadas. Estaban celebrando Sukkot, el tiempo de los tabernáculos, que es justo cuando el pueblo estaba en el desierto, en tiendas de campaña, y la presencia misma del Señor estaba con ellos. Esta puerta de Efraín, ¿qué significa Efraín? Ustedes ya lo conocen, es doblemente fructificado o doble fructificación. Lo que me llama la atención es que Efraín comparte la misma raíz de Efrata, y Efrata es un término antiguo usado para Belén. Entonces Belén ya no solo es casa de pan, sino también es lugar de fertilidad y productividad. ¿Qué nos dice? Que Jesucristo es el fruto encarnado del amor de Dios. Génesis 41:52
es cuando nos habla de José, que estando en Egipto, le nace un segundo hijo, al cual él pone Efraín. ¿Y por qué le pone Efraín? Él dice, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Entonces es una puerta de esperanza porque aún en medio del sufrimiento o de la aflicción, como en otras versiones lo señala, es el lugar donde puede ser doblemente fructificado, porque Dios es fiel, porque Dios es bueno. La puerta de Efraín no se restaura para que hagas idolatría de la bendición. A veces las personas están yendo a las manos de Dios, a la provisión de Dios, pero no a su corazón. Juan 2, 15, 17 dice, primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Veíamos que Jesús les decía a los discípulos que su verdadera comida era hacer la voluntad del Padre y terminar su obra. Y su obra era traer redención, traer salvación al mundo. Así también vemos que en la puerta de Efraín no está el que te llenes de las cosas del mundo, sino que te llenes de lo que Dios te da. Primera de Timoteo 6, 7, 10. Porque nada trajimos de este mundo y nada podremos llevarnos. Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación, como en una trampa, y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales, que hunden a los hombres en la ruina y la condenación. Porque el amor al dinero es raíz de todas las clases de males. Hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. La abundancia de Dios quizás, hermanos, no está en que tengamos mucho, sino que tengamos lo que necesitamos o que no nos haga falta nada. 2 de Corintios 8:15 dice, como dice la Escritura, ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Como les digo, hay la puerta, otra de las puertas internas es la puerta de la cárcel. Tampoco se menciona que haya sido necesario reconstruir esta puerta. Pero resulta que en algunas versiones no menciona como puerta de la cárcel, sino como puerta de la guardia. Y consideré interesante el compartirles lo que aprendí de ambas. La puerta de la cárcel está en Nehemías 12:39, dice, y desde la puerta de Efraín hasta la puerta vieja y a la puerta del pescado y la torre de Hananeel, la torre de Jamea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. Cárcel en realidad en hebreo es Sha'ar Hamatara y literalmente significa puerta de la guardia. Lo primero que me vino es, ¿qué es una cárcel? Una cárcel es un lugar donde se recluyen a las personas que obviamente no por sus buenas acciones, sino todo lo contrario. Quizás ya han recibido una condena por sus actos delictivos, por malos actos. Entonces, la cárcel no es un lugar bonito para estar. ¿Qué más? La cárcel da una idea de prisionero, de cautivo, de estar sometidos quizás a nuestros pensamientos, a nuestros malos deseos, a las emociones negativas, a las enfermedades, a las maldiciones, etc. Pensando en esto, recordaba a dos personajes muy conocidos. El uno es Nelson Mandela. Nelson Mandela llegó a ser presidente de Sudáfrica, pero él pasó 27 años preso en una cárcel. Cuando él llegó a presidente no persiguió a sus detractores, no tomó venganza ni cobró venganza. Lo contrario, él tuvo una estrategia para unir el país, blancos y negros. El apartheid les había sembrado odio racial, pero a través del rugby ellos se unieron, y cuando le preguntaban esta estrategia, él les decía que había considerado que hay algo que une la pasión de multitudes, y es el deporte.
Y en efecto, a través de ese deporte, negros y blancos se cobijaron bajo esa misma bandera y llegaron inclusive a ser campeones. Eso nos dice que hay muchas maneras de estar presos. Podemos estar presos físicamente, pero podemos estar presos de nuestros resentimientos, de nuestros rencores, de nuestra falta de perdón, presos de nuestras vidas frustradas, de lo que pudo haber sido, de lo que quisiéramos que fuera. Recuerdo otro personaje que es Viktor Frankl, el judío en los campos de concentración, y es quien habla de la resiliencia, que es el recurso que todo ser humano tiene para poder sobrellevar y superar situaciones muy extremas. De hecho, él pudo hacerlo en los campos de concentración y él es el autor de la logoterapia. Hay una frase célebre de él que dice: pueden mantener preso mi cuerpo, pero no mi alma. Y así vemos que hay quienes están presos físicamente, pero son libres en el espíritu. Y quienes pueden estar libres físicamente, pero son prisioneros en el espíritu, en sus emociones. La solución está en Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado. Me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos y a anunciar la libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel. Quiero hacerles como una relación entre o más que relaciones, la puerta de la cárcel versus la puerta de Efraín. Les decía, ambas puertas son internas. La pregunta es: ¿por qué tener una cárcel dentro? Ya habíamos hecho en la puerta de la basura el ejercicio de sacar todo aquello que no corresponde a nuestra vida y dejar libre nuestra mochila. Y es más, habíamos avanzado a la puerta de la fuente, donde nos aprovisionamos de la fuente de vida. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de volver a la cárcel? Pero resulta que en la práctica sí es así. Muchos cristianos pueden estar internamente todavía presos, todavía viviendo cautividad. Vemos en Gálatas 5, 19, 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versus la puerta de Efraín nos va a hablar de los frutos del Espíritu. Es así que también hay cristianos que pueden estar viviendo una vida plena, una vida en el Espíritu. Pero la vida en el Espíritu nos lleva a tener frutos del Espíritu. Leemos en Gálatas 5, 22, 25. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por él. Resulta que les dije que la puerta de la cárcel en unas traducciones o la puerta de la guardia en otras traducciones. Pero en el original del hebreo es puerta de la guardia, que es entonces la puerta de la guardia. Era el lugar donde se juntaba la guardia de turno, que recibían las órdenes de sus superiores. Era donde entraba la guardia personal de los reyes. Los guardias eran personas de renombre, no eran cualquier cosa. El capitán de la guardia era un funcionario de muy alto rango. Él y sus hombres debían aplicar frecuentemente la pena capital a los culpables de delitos políticos o de faltas. Al restaurar esta puerta, nuestra responsabilidad entonces será velar, defender, custodiar, amparar y proteger la obra que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Qué significa guardia? Significa acción de guardar o vigilar.
Las raíces griegas que encontré es custodia, uno que cuida. Especulator, el primer en explorar, escolta, espía. Estrategos, que denota un magistrado civil. Pero se usa también del principal al mando de la guardia del templo, que era un levita. Y fulaque, un guardia, vigía o atalaya. Es un conjunto de soldados que aseguran la defensa de una persona o de un puesto. Es un cuerpo encargado de funciones de vigilancia o de defensa. ¿Se acuerdan? Nehemías tuvo que defenderse de sus enemigos. Y Nehemías 4:9 dice: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Resulta que la guardia estaba de día y de noche. Nehemías 4:23: por eso ni mis parientes, ni mis ayudantes, ni los hombres de la guardia que me acompañaban nos quitábamos la ropa para dormir. Cada uno mantenía el arma en su mano. Esto lo que nos dice es que debemos de estar atentos, que no podemos estar dormidos. La puerta de la guardia es o significa el mayor atributo que un guarda puede tener es saber vigilar y saber velar. Y las veladas no son tan amigables ni tan cómodas porque son nocturnas. ¿Y qué es velar? O sea, velar en la noche te da una significación de las tinieblas. Entonces debemos de estar muy atentos. Nuestro deber es mantenernos en comunión. La palabra dice velar y orar para que no entremos en tentación. Es mantener una vida devocional, porque si no, el enemigo va a destruir lo que Dios ha edificado. Yo encontré, y les voy a leer solamente, no todos los no el versículo completo, pero lo que significa en síntesis cada uno, ¿no? Mateo 24, 42, 44. ¿Por qué debemos velar? Porque la venida del Señor está cerca. Marcos 14, 38, 41. ¿Por qué debemos velar? Para no caer en tentación. Efesios 6, 13, 18. ¿Por qué debemos velar? Para resistir el día malo y poder perseverar ante la lucha y la pelea y la prueba. Apocalipsis 6, 16, 15. ¿Por qué debemos velar? Para vivir en santidad y así ser considerados por el Señor como bienaventurados. Bueno, resulta, hermanos, que existe una relación entre estas puertas. La puerta de la cárcel es como la condición interna en la que está el hombre, que quizás aun cuando pudo haber tenido ese encuentro con el Señor, todavía sigue con ciertas cositas que le hacen vivir en la carne. Y esa es la condición del hombre. Muchos llegan a Cristo porque estuvieron en una cárcel. La cárcel del pecado, de la iniquidad, de la maldad, en definitiva, de la desviación del camino, de alejarte de Dios. Probablemente lo que estamos viviendo es producto de eso, alejarnos o habernos alejado de Dios. Y eso es una cárcel, estar confinados, estar recluidos. La puerta del pescado es el plan de evangelización, que como vimos es iniciativa del Padre, que la respuesta estuvo en el Hijo, y quien tiene al Hijo tiene la vida, y el Hijo es las llaves que nos abren la puerta al cielo, que nos abren ese reencuentro con el Padre, para que volvamos a esa perfecta comunión que se perdió en Edén cuando el hombre desobedeció. La puerta de Efraín es la puerta donde nosotros entramos y aún en tierra de la aflicción, como decía José, podemos tener una doble fructificación. ¿Por qué? Porque el Dios que nos cobija es un Dios generoso, es un Dios de amor, es un Dios de oportunidades, es un Dios de esperanza, es un Dios que no te da lo que mereces, sino lo que no mereces. Y que nos da en función de sus riquezas, que nos da en función de su amor, que nos da en función de lo que Él es. Y qué bueno que sea así, porque si por nosotros fuera, no estaríamos al otro lado. La puerta de la guardia es entender que necesitamos defender lo que Dios nos ha dado, que necesitamos defender y valorar el alto precio que Jesús ha pagado. Conclusiones.
Si la puerta del pescado no es restaurada, quienes actualmente sufren de rechazo, de culpa, de condenación, nunca comprenderán que Dios ya ha hecho provisión para su salvación, para su perdón. Cristo fue enviado no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Jesús les dijo, Lucas 10:2, son muchos los que necesitan entrar en el reino de Dios, pero son muy pocos los que hay que anunciar, para anunciar las buenas noticias. Por eso pídanle a Dios que envíe más seguidores míos, para que compartan las buenas noticias con esta gente. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien toda buena noticia. El que crea y sea bautizado obtendrá la salvación, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además pondrán las manos sobre enfermos y estos sanarán. Manos sobre enfermos y estos sanarán. Como que una oportunidad, hoy por hoy, para que sea una estrategia de evangelización también, aunque digan, no, pues no puedes tocar a ningún enfermo con el COVID-19. Pero ya habrá una manera de hacerlo. Que sea la protección del Señor, de su sangre está con nosotros. En el mar, hermanos, hay muchos peces. La pregunta es, ¿dónde están los pescadores? En cuanto a la puerta de Efraín, no puede haber prosperidad si primero no hay prosperidad en nuestro interior. Restaurar la puerta de Efraín es depender de Dios y dar frutos de madurez. Dios te prospera en todo lo que tú hagas, a medida que tú le des primero. Reconstruir la puerta de Efraín es lo que dice Jeremías 17:7-8. Bendito el hombre que confía en mí, que pone en mí su esperanza. Será como un árbol plantado a la orilla de un río, que extiende sus raíces hacia la corriente y no teme cuando llegan los calores, pues su follaje está siempre frondoso. En tiempo de sequía no se inquieta y nunca deja de dar fruto. La puerta de la cárcel es entender que ya Cristo nos hizo libres, pero si tomamos como la puerta de la guardia, es entender que debemos velar para que nada destruya lo que Dios ha edificado en nosotros. Dios se está moviendo en medio de esta crisis mundial. Dios no ha dejado de ser Dios. Hermanos, un avivamiento tiene que empezar, y ese avivamiento tiene que empezar desde nuestros hogares. Oremos. Padre, aviva tu obra en medio de los tiempos y hazla conocer. Que estas duras circunstancias sean una oportunidad divina para que tú reveles tu poder, así como fue en el aposento alto, el lugar donde tú escogiste para derramar de tu Santo Espíritu, donde la iglesia no volvió a ser la misma, porque recibieron el poder para predicar, porque fueron llenos de tu Espíritu y porque hablaron con valor tu palabra. En este día 20 de marzo del 2020, 3 veces 20 en el mes tercero, en el nombre de Jesús abro y restauro la puerta del pescado, estableciendo un tiempo de liberación y rescate. Oramos para que toda prisión sea sacudida y los prisioneros sean liberados. Oramos para que las naciones sean salvas, para que los que no conocen de Jesús lo conozcan y para que los que lo conocemos lo compartamos. Que sea un tiempo en que tu iglesia en las naciones se levante como luz, como verdad. El tiempo en el que el hombre vuelva su mirada a ti, Señor, para que halle el oportuno socorro, que pueda doblegar todo orgullo y encuentre la salvación. Oramos para que todo lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha entrado en el corazón del hombre, que son las cosas que tú tienes preparadas para los que te creemos, se den. Padre, que tengamos este entendimiento de las puertas, de la puerta del pescado, la necesidad de llevar las buenas nuevas de salvación a un mundo perdido. Extendemos esas redes y entendiendo que ya no es solo la obra de uno, que ya no es solo la obra del pastor o del evangelista, sino que es la labor de todos. Y arrastramos esas redes atrayendo a todos para que sean salvos. Abrimos las puertas de la cárcel, trayendo esperanza a los oprimidos, que salgan de sus preocupaciones, de sus temores, que al llegar la salvación a sus vidas, ellos puedan entrar también
en la puerta de Efraín, entendiendo que la puerta de Efraín es donde doblemente nos has hecho fructificar aún en medio de nuestras aflicciones, para que nosotros seamos fructíferos. Al abrir la puerta de la guardia, guardamos con celo lo que nos ha sido entregado, porque un precio muy alto tú pagaste. En el nombre de Jesús llamamos a libertad a los cautivos, a doble fructificación a la iglesia y a resguardar lo que tu Padre nos has entregado. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, me uno en esta hora para declarar terminado el tiempo de compartir la palabra del Señor. Y dándole gracias al Padre porque ha abierto la puerta del evangelismo, quiero orar en el nombre de Jesús para que nos sean quitadas todas esas mordazas que el enemigo nos puso. Para que desde este momento tu amado Espíritu Santo nos dé lenguas de sabios para hablar palabras alcanzado, para hablar con poder esas palabras de salvación, para que tu Santo Espíritu imparta espíritu de resurrección y de sanidad a todo aquel que necesita, para que todo espíritu de temor sea reprendido al escuchar tu voz desde el cielo a través de tu iglesia, a través de tus hijos en las naciones. Gracias, Señor, por todos aquellos que nos están escuchando en este momento y han seguido la transmisión. Oro en el nombre de Jesús para que sus oídos sean abiertos, para que puedan escuchar como sabios y puedan poner en obra la gran comisión que es ir y llevar tus palabras de salvación a cada rincón de la tierra y que señales y prodigios les acompañen. En el nombre de Jesús, todos aquellos que han escuchado esta transmisión reciban unción del cielo, poder del cielo, para que se les activen los dones de milagros, los dones de sanidades, el don de fe, para que sean la respuesta que el cielo mandó en esta hora a las naciones de la tierra. Por lo demás, Padre, gracias porque tu rostro está delante de nosotros, porque tu paz está en nosotros, porque tu bendición nos precede. Bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Y para concluir, te rogamos, Padre, que nuestro corazón sea un corazón de carne, no sea rebelde, ni que nos volvamos atrás, que lo que tú has hecho esta tarde, Padre, siga multiplicando en las naciones y cada vez que se predique esta palabra y cada vez que se escuche esta transmisión, nuevos hijos tuyos sean incorporados al reino de los cielos y sean enlistados en el ejército de los santos que preparamos el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Shabbat Shalom.